Bienvenidos al primer episodio de Rompiendo Mentes Podcast. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, todo bien. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué has hecho esta semana? Pues ocupado con la universidad, con el proyecto de Mindshop, que ya les estaremos contando ahorita de qué se trata, pero sobre todo estoy muy emocionado pues porque ha sido un proyecto que hemos ido trabajando en las últimas semanas y me da mucho gusto que hoy por fin se haga realidad. ¿Tú qué Sí, tal? igual ando trabajando en lo de Matchup. Justamente estaba leyendo hace rato el manual para la vida de Picteto. No sé si ya lo empezaste a leer. Y bueno, estoy emocionado por esto, ya que fue como 3 semanas que llevamos viendo esto, o más, al menos. Y pues a ver qué sale con esta primera versión. Así es, Liz. Oye, pero a ver, cuéntales a los que nos van a escuchar de qué se trata Mindshop. Pues Mindshop es, el nombre completo de hecho es Knowledge Society, que es la sociedad del conocimiento. Eh, Tuvimos a un profesor, Mateus Bolson Rosarín, algunos lo conocerán, y la verdad es bastante bueno. Manship trata, en este caso, de historia de la filosofía, que fue el curso que tomamos, el ciclo que tomamos, bastante interesante, recomendable, súper recomendable. Y el proyecto final es justamente este proyecto que hablamos hace unos momentos, donde nos toca realizar un ensayo eh, de algún tema tomado de las clases que tuvimos, que expuso Mateus. Y en eso ando leyendo ahorita más sobre el estoicismo, porque voy a ser licenciado del estoicismo y ahorita no he escrito nada. Me he dedicado a empezar a leer lo que no había leído de Epicteto y de Marco Aurelio. Y la otra semana espero ya empezar a escribir. ¿Tú cómo Sí, ves? yo igual, o sea, un poquito para ponerles en contexto, el proyecto final se trata de hacer un ensayo, como ya dijo Luis, pero creo que nos dieron 5 temas, ¿no? Entre ellos entra Aristóteles, me parece que igual Sócrates, el estoicismo, Tales etcétera, de etcétera, Mileto. ¿no? Tales, etcétera. Y pues en este caso coincidimos en que los dos ensayos los vamos a hacer del estoicismo, pero práctico, ¿no? Es la pregunta, si no me recuerdo, es si el estoicismo puede ser una filosofía práctica hoy en día. Y Ujú. pues, de eso se trata, ¿no? Y parte de la investigación es pues leer a Marco Aurelio, a lecturas que Mateus nos dejó pues ahí a la mano, para después desarrollar los argumentos para contestar esta pregunta, ¿no? Y tú, bueno, sin entrar tanto a profundidad, ¿tú crees que el estoicismo se puede aplicar en la vida diaria? Pues algunas cosas sí, o sea, por ejemplo, en el manual para la vida de Epicteto sí habla de algunas frases que pueden ser sacadas de contexto en estos libros de motivación personal, pero algunas cosas también creo que no son tan viables. O sea, aunque el estoicismo resumiendo te dice que te preocupes solo por lo que depende de ti, pues hay cosas que aunque no dependen de ti te van a afectar sin duda. Y pues eso es bastante difícil de lidiar. Y vivir el estoicismo como filosofía de vida al pie de la letra es algo bastante difícil y también creo yo que hasta cierto punto suprimir algunas emociones, porque, por ejemplo, en este libro te habla de que si pierdes un familiar o si estás lejos de tus familiares o de amigos o lo que sea, pues te puede llegar a afectar, pero no debe de afectarte. Y pues quieras o no, es una emoción que pues a mi parecer no es del todo bueno reprimirla. O sea, es bueno también tener ese contacto, saber que si te falta alguien, pues poder contárselo a alguien, ¿sabes? Por esa parte creo que no es tanto. Pero sin duda tiene ideas interesantes. Sí, y también hoy que estaba igual leyendo la lectura sobre un poquito, te poniendo en contexto sobre Marco Aurelio, ¿no? Que fue un emperador eh, que aplicó esta filosofía y la hizo como parte de su vida en sí, ¿no? Y suena un poquito irónico, de cierta forma, decir que un emperador teniendo todos los lujos al alcance, todos los placeres, pues que se optara o que optara por ir por esta filosofía, ¿no?
Y no sé si recuerdas que en clase Mateo nos presentó una imagen en donde estaba Marco Aurelio ya prácticamente delirando y que alrededor de él habían varios filósofos, ¿no? No recuerdo exactamente el nombre de la obra, pero lo que se me hizo muy curioso es cómo, a pesar de que pues Marco Aurelio fue el máximo ejemplar de esta filosofía, tal vez, pues el más reconocido, el más popular, su hijo, pues no siguió esta filosofía, ¿no? Y creo que también el ser estoico en la posición que era, creo que fue sumamente valiente en el sentido de que fácilmente todos los días podía haber elegido el camino del hedonismo, güey, del Corromperse. epicurrismo, del placer, y no, o sea, decidió ser fiel a su filosofía y como alejarse de todos estos como placeres banales, ¿no? Porque justamente lo que plantea el estoicismo es que no te dejes influenciar, o sea, que tu felicidad no dependa directamente de cosas fuera de ti, ¿no? Dígase, a lo mejor tu casa, tu carro, bueno, poniéndolo en contexto hoy en día, ¿no? En ese contexto supongo que han de ser otro tipo de cosas materiales, ¿no? Pero hoy en día sería no depender de tener el coche, no depender de tener la casa, no depender de tener X o Y marcas, sino enfocarte en la virtud, en ser lo mejor, la mejor versión de ti, se podría decir, ¿no? Sí, o sea, sobre lo de Marco Aurelio, pues sí, o sea, en cualquier momento se pudo haber corrompido y de hecho, pues se dice que no, pero pues igual si recuerdas, hasta el final él dejó a su hijo, ¿no? O sea, dejó a su hijo como siguiente emperador. Entonces, pues tal vez ahí podría decirse que abusó un poco de ese poder. Y pues su hijo no fue un gran emperador, lamentablemente, no siguió sus pasos, los pasos de su padre, y pues no fue una buena época para su imperio. Pero sí, es curioso lo que dices porque pues Marco Aurelio sí era un emperador, tenía todo a su alcance y a pesar de eso decidió vivir con lo necesario, sin tantos lujos, es más, sin lujos se podría decir, o sea, bastante honrable en ese sentido, respetó su filosofía de vida, a fin de cuentas. Sí, totalmente. Y un poquito cambiando de tema, digo, seguramente a lo largo de estos podcasts iremos profundizando más. Cabe destacar que pues estamos aprendiendo, estamos igual estudiando y que pues no somos expertos, pero conforme vayamos siguiendo leyendo, pues podemos profundizar más. Pero me gustaría cambiarte un poquito de tema, güey, y preguntarte si que ahorita, pues supongo que por Instagram o por las redes en las que estás, ¿te has dado cuenta si el estoicismo está como esta filosofía pop? O sea, yo lo veo mucho que muchas páginas de Instagram citan a Marco Aurelio, a Séneca, etcétera. Como que siento que es una filosofía que está teniendo mucha popularidad hoy. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Crees que sí? ¿Crees que sea bueno? ¿Crees que sea sincera esta filosofía? ¿O crees que, o sea, las personas que lo están difundiendo, me refiero, pero qué piensas de esto? Está bien curioso porque, bueno, a ti te comentaba que pues ya desde hace un rato no uso tanto las redes sociales, pero a pesar de eso, la verdad es que sí me topo con imágenes, ¿sabes? O sea, en estados de WhatsApp, que pues, es la que más uso, en estados de WhatsApp veo que personas suben frases de Séneca, ¿sabes? De Marco Aurelio, y es como de, ¿what? Y sí, de hecho le decía a una amiga, oye, o sea, esta frase sí es de este güey y todo el pedo, pero eh, no solo te dejes por las frases, no solo te dejes guiar por las frases, porque no es o sea, las frases no es la filosofía estoica. ¿Sí? Y pues muchas veces creo que pasa eso, que las personas se dejan llevar por solo frases que al momento te hacen sentir bien y pues eso no es la filosofía estoica. Y como te decía, tiene puntos importantes, interesantes también, pero también puntos que se pueden pues malinterpretar o tomar a juicio propio. Entonces, tal vez si alguien ve una frase de Séneca, de Marco Aurelio por ahí, y no ha leído nada de sus libros, de su literatura, de su filosofía, pues es muy probable que lo llegue a malinterpretar. Y pues creo que es bueno que se esté divulgando el estoicismo, porque
es preferible que se divulgue una filosofía a tal vez alguna otra cosa, ¿no? Pero sin duda no hay que quedarnos solo con las frases, hay que investigar, también hay que leer, porque a veces hasta las frases se desvirtúan, ¿no? Totalmente. Pero fíjate que yo, o sea, comparto lo mismo que estás diciendo, pero yo creo que sí tiene un valor el hecho de que, digo, independientemente de que las personas que están difundiendo esta información del estoicismo, de ciertas frases, incluso he visto cursos, incluso autores ya han hecho libros sobre el estoicismo como de forma más práctica, digo que eso ahorita lo podemos discutir. Creo que sí tiene valor el hecho de que esté ganando mucha fama, por así decirlo, mucha presencia en redes, porque de cierta forma acerca a la gente, sobre todo a los jóvenes, pues de entre 20 y 30 años, a la filosofía, ¿no? Y bueno, no sé cuál fue tu caso, pero por lo menos el mío, hace un par de años yo empecé a ver este tipo de frases y fue como mi primer acercamiento a la filosofía per se, ¿no? A la filosofía en sí, que como decías, son frases, no hay mucho más detrás, pero por lo menos era como la punta del iceberg que después pues fue llamándome mi curiosidad y fui descubriendo más y más. Entonces, por esa parte creo que sí está teniendo, pues está teniendo una buena función toda esta filosofía pop del estoicismo. Sí, o sea, algo a destacar de eso, o sea, de divulgar la filosofía, de divulgar ciencias, pues sí, o sea, como dices, es la punta del iceberg que ahí, pues te clavas y si te gusta, bueno, te vas a dar cuenta si te gusta una vez que empieces a leer, a investigar, a hablar con otras personas sobre los temas, pero sí es un buen punto de acercamiento, pero es solo el primer paso para empezar a entender todo eso. Entonces, Sí, no hay que quedarse con eso, ¿no? no, y justamente en nuestro grupo de Mindshop, en nuestro grupo del curso de filosofía que estamos, bueno, que estábamos tomando, que estamos a punto de concluir, muchas, de hecho, dos chicas de nuestro grupo compartieron que ellas se metieron al grupo a raíz de estos posts de Instagram o de esta filosofía pop, ¿no? Entonces te digo, güey, yo por esa parte sí le veo el valor a que pues haya más de este contenido, ¿no? Al fin y al cabo, pues ya se podrá debatir si es contenido filosófico de calidad, pero pues por lo menos despierta ciertas curiosidades en la gente, bueno, eso es lo que yo más rescato. Pues sí, o sea, hay que ser curiosos para no quedarse ahí nada más, ¿no? Hay que leer, hay que investigar, hay que preguntar también a personas afines al tema. Si tienes familiares cercanos, amigos, pareja, hermanos. Entonces, ellos te pueden dar, yo creo que buenas recomendaciones porque tienen también experiencia y te irás dando cuenta también de actitudes de personas cercanas a ti, más o menos el perfil que tienen y a esas personas puedes preguntarle y creo que es interesante también conocer un poco más a los familiares o amigos, porque incluso muchas veces perdemos esa parte de tener una plática amena con nuestros hermanos, con nuestros amigos, familiares, ¿no? Pues últimamente también por el teléfono, ¿no? Pero pues creo que con esa pregunta de, oye, me interesa esto, ¿me podrías recomendar algo de esto? ¿O qué opinas sobre esto? Se puede llegar a pues, pensamientos interesantes y a veces a pensamientos de personas que están cercanas a ti que no pensarías que piensan eso. Y pues puede salir una conversación bastante buena. No hay que Totalmente. perder de vista la humanidad de las personas. Sí, concuerdo total. Y justamente parte de este podcast que decidimos hacer fue por eso, ¿no? O sea, cuando empezamos a escribirnos tú y yo, coincidimos en el sentido de que es difícil encontrar a personas, sobre todo de nuestra edad, que quieran conversar sobre estos temas, ¿no? Tanto filosóficos, pero también como temas un poquito profundos, ¿no? No tan superficiales como hablar de famosos, hablar de chismes de youtubers, etcétera, sino hablar de otro tipo de cosas. Creo que ahorita resulta muy difícil y creo que más en gente de nuestra edad, digo, siento que a esta edad
la tendencia está en interesarse por otro tipo de temas, por otro tipo de asuntos, y se alejan mucho de esta parte de cuestionar, de preguntarse, de no quedarse solamente con lo primero, sino seguir rascándole más. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, o sea, ese es bueno, pues el objetivo principal, diría yo, del podcast, ¿no? O sea, como que dar a conocer tal vez temas que aunque son viejos tal vez, filosofía, que tal vez nos los imaginamos con viejitos, con personas barbonas, todas canosas y viejas, que pues también puede ser aplicable para personas de 20 años, que es en la edad en la que estamos, y dar a conocer a personas de nuestra edad más chicas o más grandes, pues estas ideas. Y como dices, no quedarnos tan superficialmente, porque pues aunque no somos expertos, queremos esto, ¿no? O sea, divulgar estas ideas que son bastante interesantes. De hecho, justamente una idea que a mí me encantó, por la que me empezó a interesar más la filosofía, es que es la idea del átomo. Y retomando un poco lo que dijiste antes de cómo fue mi acercamiento, pues eh, primero yo me acerqué por el lado de la ciencia, de conocí la serie de Cosmos de Neil deGrasse Tyson y en una parte menciona algo del átomo relacionado. Después, en un libro, yo me di cuenta que pues, la idea del átomo pues ya lleva muchísimo tiempo. Entonces, quien propuso esta idea fue Tales de Mileto. Y o sea, a mí me rompió la cabeza, me rompió la mente, este, el, el ver o el saber que alguien hace 2500 años, 2400 años, eh, tenía esta idea y cómo había llegado a ella. O sea, ¿cómo te imaginarías en ese entonces sin tecnología, sin tanta herramienta, sin tanto conocimiento, llegar a una idea como lo es el átomo? Entonces, él lo único que hizo fue romper, agarrar una varita y romperla a la mitad, y así tiene un medio, romperla a la mitad, así tiene un cuarto, a la mitad un octavo y así, hasta tal punto que llegó a decir de que en algún momento ya no se podrá dividir más, y a pues a esa partícula, a ese cacho de vara, le llamó el átomo, que pues significa indivisible, ¿no? Actualmente pues hay Sí. partículas subatómicas, que está curioso, pero esa idea hizo que me adentrara primero desde la ciencia y después a la filosofía. Entonces, ahí también me di cuenta que, o sea, la filosofía no está peleada de la ciencia y ni la ciencia de la filosofía tienen que ir de la mano y tienen que ir, pues también a un ritmo, si se puede, pues, progresivo, pero a la par, para que tanto el conocimiento de la tecnología y de la ciencia también esté a la par del humanismo que va transformando el humano con todo este conocimiento. No, y justamente como dices, o sea, lo más impactante es que esto no lo descubrieron hace 100 años, hace 200 años, ¿no? O sea, fue en tiempos de antes de Sócrates, ¿no? O sea, porque Tales, Demócrito y todos estos filósofos fueron presocráticos, o sea, tiene cientos de años ese descubrimiento, ¿no? Y a pesar, fíjate que a pesar de no tener la tecnología que tenemos hoy, ¿no? ¿Cómo es que estos pensadores pudieron llegar a esas conclusiones? Y pues yo creo que se resume en que todos somos filósofos en mayor o menor forma, ¿no? O sea, yo creo que todas las ciencias, de cierta forma, nacen a raíz de una pregunta, ¿no? A raíz de un cómo, de un por qué, y de ahí, pues, después nace el método científico y se van comprobando estas teorías o estas tesis, ¿no? Sí, o sea, como te digo, no están para nada peleadas. Y lo que dices, o sea, pensar es innato, cuestionar, o sea, naces con eso, porque de chiquito todo mundo, yo, yo quiero pensar que todo mundo, ¿verdad? Habrá tal vez alguna excepción, que te preguntes el porqué de las cosas, por qué el cielo es azul, por qué el agua es transparente, por qué estás alto, de qué está hecha la silla, ¿no? Muebles, demás, por qué eres así. O sea, te preguntas el porqué de todo, el cómo de todo, preguntas hasta de lo que ya no se puede preguntar, casi, casi. Y pues es innato, naces con ello. Y pues, ¿por qué no aprovechar eso? O sea, ¿por qué no aprovechar esas buenas preguntas que te vas haciendo para conocerte y poco a poco también ayudar a, con tu granito de arena pues, a la sociedad, a saber quién eres y con eso que sabes,
poder aportar a la sociedad en donde estás. Claro, y pues ya que sacaste este tema, te pregunto, ¿cuál crees que sea el valor de la filosofía en, no solamente en nosotros, sino en general? O sea, ¿por qué crees que la filosofía debería ser unas, bueno, no una ciencia, sino un conocimiento que todos tendríamos que estar pues al pendiente o por lo menos tenerlo en cuenta? O sea, si quieres cuéntalo a través de tu experiencia y vamos platicando. Pues personalmente creo que es una pregunta bastante grande, porque prácticamente de la filosofía se podría decir que deriva pues, todo, digo, entre comillas, todo, ¿verdad? Porque pues la filosofía, ¿por qué estudiarla? Pues para intentar tener toda una buena vida, para vivir una buena vida. Personalmente por eso recomendaría estudiar la filosofía. Y pues te digo que de ahí parten varias cosas porque pues, la pregunta de qué es una buena vida es una pregunta pues, más grande. Y pues actualmente tenemos estas ideas de ser exitoso, de tener el mejor carro, de tener una casa grande, de tener el mejor teléfono, el mejor computadora, el mejor todo. Pero esa idea de éxito, pues, o sea, ¿por qué es esa idea de éxito? El reconocimiento, bueno, la idea de éxito simplemente en la actualidad es el reconocimiento social, o así lo veo yo. O sea, si, si eres el mejor, no sé, locutor de algo, o jugador de básquetbol, de fútbol o de algún deporte, y nadie te lo reconoce, podrías pensar que no eres exitoso. Pero otra persona, por en cambio, que que no, pues, digamos que no le reconozcan que es muy bueno, pero que él se sienta pleno con eso, él se va a sentir exitoso. No necesita tanto de, de los aplausos, de los halagos de las demás personas. Y, o sea, es una definición de éxito, pues, distinta, ¿no? Y tener una definición clara de éxito en tu vida, para ti, pues, probablemente sea lo que te lleve a tener una buena vida. Pero para eso debes conocer qué es el éxito, intentar conocerlo, formar tu propia definición y para eso sin duda tienes que investigar, tienes que leer y, o sea, yo por eso pensaría que el estudiar filosofía debe ser bueno. Bueno, Sí, es bueno. sí, y yo igual, un poco siguiendo lo que dices, creo que la filosofía, digo, porque también es un poco loco decir que todos deberíamos ser filósofos. Yo no creo que todos deberíamos ser filósofos, No, pero no, no. lo que sí creo es que el estudiar filosofía o el pues, entrar a cuestionarse este tipo de cosas te da la capacidad de tener un pensamiento crítico. Y creo que ese es el valor más importante de tener ciertos conocimientos en filosofía, porque como filósofo tú no te puedes centrar en un dogma o no te puedes centrar en una solamente en una sola línea de pensamiento, porque si no te estancas y no, o sea, como filósofo tú siempre tienes que estar preguntando el por qué, el cómo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que de ahí ese es el mayor valor que le veo, ¿no? Y ya que sacas el tema de éxito, pues justamente, ¿no? La mayoría ahorita de nosotros como jóvenes o personas en general, sobre todo aquí en el occidente, tenemos esta percepción de éxito como el de tener la mayor fama, los mayores lujos, el mejor coche, la casa más grande, etcétera. Pero aquí la pregunta justamente que hiciste y es muy buena es, ¿esa es tu definición de éxito o fue algo que los medios, que la sociedad te dio a ti, ¿no? Y creo que el pensamiento crítico va un poquito a cuestionar eso, ¿no? A decir, oye, a ver, yo Emiliano, ¿por qué quiero aspirar a esto, ¿no? ¿Por qué quiero estudiar esto para hacer esto y conseguir esto, ¿no? Y creo que ahí es donde entra el rol del pensamiento crítico y de cuestionarte por qué crees lo que crees, en pocas palabras, o por qué quieres lo que quieres. Y en la filosofía también hay filósofos, así de rápido que me quiero acordar, por ejemplo, el epicurismo, ¿no? Que es esta filosofía helenística que surge un poquito antes del estoicismo, si no mal recuerdo, que justamente dice que se podría decir que la definición de una buena vida para el epicurismo es
maximizar el placer y disminuir el sufrimiento. O sea, en pocas palabras es lujos, en pocas palabras es placer, en pocas palabras es tener la casa más grande, etcétera, etcétera, comer festines, etcétera, ¿no? O sea, todo tipo de placeres. Sí, sin duda, o sea, eso que dices también es pues, ahora llamado hedonismo, ¿no? Y justamente el estoicismo dice, o sea, calma tus placeres, o sea, controla tus emociones, controla tus placeres y enfócate en lo que depende de ti, o sea, ¿por qué te vas a sentir mal por lo que hacen los demás si no depende de ti? Pero sin duda, o sea, si lo ves superficialmente, el epicureísmo o el hedonismo, pues sin duda que cuando sientes placer sientes bien, pero también creo que hay que, o sea, no hay que negarnos al placer, porque obviamente sientes bien, sientes bonito, te sientes bien también cuando logras algún éxito personal o te sientes realizado, pero también en algún momento creo que debemos de pararnos y pensar, o sea, ya logré esto y ahora qué sigue, o sea, ¿y por qué voy a hacer eso que sigue, no? Que ahí es donde dices, o sea, porque si nada más le das para adelante y no sabes a dónde vas, pues, o sea, en el libro de Alicia del País de las Maravillas dice, si no sabes qué camino escoger, cualquier camino es bueno. Entonces, pues digo, hay que saber también, hay que tener un pensamiento crítico para saber qué camino escoger, porque si escoges cualquiera, pues cualquiera es bueno porque no sabes lo que te puede esperar. En ese sentido, yo creo que es bastante bueno planear qué es lo que quieres hacer. Tanto pensar como planear es gratis, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y si te da una herramienta también para tu futuro y para estar bien, pues, ¿por qué no hacerlo? Totalmente. Entonces, no creo que cualquier camino sea bueno. Bueno, personalmente no creo que cualquier camino sea bueno, pero para saber cuál elegir, debes de pararte a pensar lo suficiente para saber cuál elegir y de ahí avanzar. Sí, y fíjate que ayer, o no, antier estaba haciendo un poco de ejercicio y me gusta escuchar a veces podcasts y estaba escuchando un podcast de Roberto Martínez con, no me acuerdo, un cantante, no recuerdo ahorita el nombre, ahorita que me acuerdo lo nombro, pero mencionaban igual algunos de estos temas del epicureísmo y el hedonismo. Y algo que me llamó la atención es que aunque parecieran ser iguales, el hedonismo y el epicureísmo tienen unas diferencias. Si no mal recuerdo, el hedonismo tira más al Es placer, 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 buscar exacto, placer a lo exagerado, lo más que a, puedas. exacto, y va tirado más al placer físico. Y el epicureísmo creo que solamente busca, o sea, sí busca el placer, pero es un placer más consciente, ¿no? O sea, si te da placer matar, creo que el epicureísmo no lo autorizaría o no lo vería bien, pero en cambio el hedonismo tal vez sí. Digo, no sé si el ejemplo que estoy ocupando esté bien, pero por lo menos así es como yo lo entendí. Y pues sí, o sea, en la filosofía hay diferentes tipos de ver la vida y como nos decía Mateus, ¿no? O sea, tú tienes que ver lo mejor y lo peor de cada línea de pensamiento y de ahí sacar tus conclusiones, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre eso del epicureísmo, pues no me meto tanto porque no he investigado tanto, pero creo que es más o menos así como lo mencionas. Y sí, o sea, tal vez, por ejemplo, viste la frase del estoicismo en Facebook o en Instagram o donde sea, pero pues también tal vez viste después una frase de el hedonismo. Entonces, ¿por qué no también preguntarse, oye, ¿por qué ven a todos, por qué todos ven mal el hedonismo si el placer se siente bien? Claro. O sea, ¿por qué no ser hedonista? Y ahí es donde nacen las buenas preguntas, o sea, ¿por qué no ser hedonista? Bueno, primero tienes que leer qué es el hedonismo, por qué se dio, cómo se dio, sus principios. Ah, ya que lo sabes, pues ahora puedes decir, no, mira, estos puntos están como que de locos, estos pueden ser interesantes y estos del estoicismo contrastan con estos, pero tal vez tu pensamiento los junta, hace su síntesis y tú te das tu conclusión, ¿no? Y con eso ya puedes hacer un poco tu filosofía de vida, ¿sabes? Y con eso pues, sentirte bien. Y es que así, ese es el proceso que deberíamos hacer prácticamente con todo, ¿no? O sea, también sin llegar a un extremo de cuestionarte cada cosa que hagas en el día, pero Claro, sí, no hay que ser escépticos en todo. exacto, exacto, pero sí,
a veces pues preguntarte, porque muchas veces damos por sentadas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está muy de moda el tema de la izquierda, del socialismo, etcétera, ¿no? Y por lo menos yo siempre crecí sabiendo o pensando que el socialismo, que el comunismo era igual a destrucción, a autoritarismo, a pobreza, etcétera, etcétera. Y ahorita que pues estoy investigando un poco más me doy cuenta de que no, ¿no? O sea, hay propuestas que da la izquierda, sobre todo pues Marx, que pues buscaban algo muy bueno, ¿no? Y que no todo es como nos han pintado, pues no sé si los medios, igual nuestra propia cultura, etcétera, ¿no? Y creo que ese es un proceso muy sano que como jóvenes, como personas, pues les recomendamos hacer, ¿no? O sea, siempre que tengan a lo mejor una cuestión importante en sus vidas, preguntarse qué es, de dónde viene, y ya una vez que la estudiaste o que la analizaste bien, ahora sí puedes tomar una decisión, ¿no? Porque muchas veces tomamos decisiones sin en verdad ser conscientes de qué es eso que estamos por hacer, ¿no? Sí, eso que mencionas sobre el socialismo, pues sí, o sea, uno crece, al menos de este lado del mundo, en América, en México, y pues mencionan que es pues, el capitalismo, ¿no? Y que el socialismo es lo malo, es lo peor. Pero pues igual, o sea, ¿cuántas veces hemos leído algo incluso del capitalismo? O sea, ¿cuántas veces hemos leído algo del capitalismo y cuántas veces hemos leído algo de socialismo? Y no para cambiar de ideas, sino para contrastar las ideas y decir, oye, mira, o sea, sí, el socialismo tiene estos puntos malos, pero también tiene estos buenos, y el capitalismo tiene sus puntos malos y sus puntos buenos. Tal vez no hay uno mejor y tal vez no hay uno peor, pero pues, al menos en el que estamos, pues es el que hay y hay que conocerlo también, pero también hay que criticarlo y no solo criticarlo por criticar, sino criticarlo también para construir algo, para mejorar, para intentar mejorarlo. Entonces, para eso necesitas también nuevas ideas y esas nuevas ideas probablemente te las pueda dar el pensar en contraste con esto. Oye, ¿cómo se pueden aplicar esas ideas en esto que estamos hoy? Ah, pues de esta forma. Ah, pues vamos a ver, ¿no? También. Pero pues sin duda, si no contrastas la información, pues tus ideas yo creo que también se quedan estancadas. Si solo lees cosas que van con lo que, con lo que tú crees, pues vas a pensar que lo que tú crees siempre está bien. Pero pues habrá ideas bastante valiosas que te irás perdiendo en todo, Y, en todos los temas. y yo creo que también algo que tiene mucho valor es, o sea, creo que un proceso de aprendizaje muy sano o sea, por ejemplo, si tú no crees o si tú eres capitalista y crees que el comunismo o el socialismo es una propuesta incorrecta, creo que la mejor forma de prepararte para tu postura es también entendiendo la otra, ¿no? O sea, si tú Sí, estás para aprendiendo, criticar hay que saber también. exacto, o sea, creo que es un muy buen ejercicio. Si tu postura es X, pues también estudiate Y para que también veas cuáles son los argumentos débiles de tu X o de la postura que defiendes, para también pues así crecer, ¿no? Es algo que pues mencionaba un poquito Hegel y me atrevería a mencionarlo aunque sé que es un filósofo súper complicado y que estamos todavía muy lejos de comprenderlo, bueno, por lo menos yo de leerlo y comprenderlo al 100, pero algo que sí he escuchado es lo que él mencionaba, ¿no? De la tesis, que por ejemplo, tú planteas una tesis, ¿no? Yo te doy mi antítesis y La justo contra, la suma, pues va a sacar una síntesis, ¿no? Y se supone que eso nos va a ir elevando más y nos va a ir acercando, a la verdad. pues, de cierta forma a la verdad o a lo mejor, ¿no? A lo Va a ir mejor posible. mejorando el conocimiento que vamos adquiriendo. Y pues eso creo que es algo que sí debería pasar hoy en día, debatir las ideas, porque, pues, por ejemplo, los debates que conocemos, los debates políticos, pues realmente no terminan siendo debates, no hay nuevo conocimiento, no hay ideas como tal, ¿no? Entonces, creo yo que sí o sea, debería haber más impulso a estas ideas, a estos debates, para, como dices, pues ir mejorando el conocimiento, ¿no? Hacer la síntesis de los temas, pues poco a poco ir avanzando, ¿no? Si no hay esto, pues no va a haber gran avance. Totalmente. Y bueno, Luis, para ya ir concluyendo este episodio, te invito a que recomiendes algún podcast, algún libro,
algún artículo, alguna película, pues justamente para fomentar esto, ¿no? Que te ponga a reflexionar, que te ponga a cuestionarte cosas, ¿no? Así que, ¿qué película les recomendarías a los que nos están escuchando? Hay películas, no lo sé. O bueno, contenido digital, contenido de cualquier tipo. De libros a mí me gusta Borges, me gustan, pues, su literatura está interesante, podrían leerlo. Eh, de podcast, eh, también escucho Mi Gala, de vez en cuando lo escucho. También un poco de Roberto Martínez. También de libros, me acabo de terminar de leer Sapiens y me pareció un gran libro. Claro que pues, es solo la posición del autor, ¿verdad? Pero me parece un gran libro. Este, no sé, lean también, lean de todo, lean un poco de todo, lean novelas también. Alicia en el País de las Maravillas tiene buenas ideas, me gusta. Entonces, tal vez no lean filosofía de primeras, pero empiécense a hacer el hábito a la lectura, pues, con cosas que les llamen más la atención, algunas películas, leyendas, historias. El Inmortal de Borges, por ejemplo, es bastante bueno. Metamorfosis de Kafka. Entonces, son lecturas rápidas y pues sin duda creo que te van a hacer pensar algunas cosas. ¿Y tú? Eh, pues buenas recomendaciones, ¿eh? De hecho, voy a tomarlas en cuenta. Esas de Borges no las había escuchado y como dices, ¿no? Siempre es bueno leer de todo y consumir de todo tipo y no solo centrarnos en una sola línea. Yo lo que les recomendaría, de hecho, uno de los primeros libros que leí, que no es de filosofía, pero menciona ciertos pensamientos filosóficos, y es bastante pop, seguramente ya lo han escuchado, se llama El sutil arte que te importa un carajo. Es de Mark Manson, es un youtuber estadounidense que, bueno, este es su libro más famoso, pero justamente yo les recomiendo este libro porque a diferencia de los libros de crecimiento personal tradicionales, pensamiento padre rico, padre pobre, siete hábitos de la gente altamente efectiva, este libro lo que plantea es como una antítesis a eso, bueno, por lo menos así yo lo percibo, ¿no? A grandes rasgos te dice que no necesariamente tienes que aspirar a ser Cristiano Ronaldo, aspirar a ser The Weeknd o X o Y empresario, ¿no? Te dice que pues también está bien ser tú, está bien centrarte en lo que a ti te hace feliz, ¿no? Lo que hablamos al inicio. No porque esa construcción de éxito sea la que todos quieran, quiere decir que sea la tuya, ¿no? Y pues es un libro que está bastante digerible, bastante fácil y que puede un poquito despertar esta curiosidad en todos estos dogmas, en todas estas creencias que tenemos y después pues ya irse acercando más a la filosofía y más de fondo a estos pensadores. Y bueno, Liz, yo creo que con esto terminamos. No sé si quieras agregar algo más. No, pues no, estaremos pues subiendo lo más pronto posible podcast, dependiendo de varias cosas. Y pues estamos empezando, así que cualquier crítica, comentario constructivo que quieran darnos, pues pueden dejarlo en los comentarios, donde quieran. Y pues los tomaremos en cuenta. Entonces, pues nada. Sí, por supuesto que todas las críticas constructivas y no constructivas son recibidas porque también hay valor en Sí, claro, cualquier crítica es buena. exacto, ya dependerá de nosotros si la tomamos estoicamente o de... Como buena o mala, sí. Y pues nos Que es pueden buena, encontrar, que es una crítica buena, es una crítica eso mala. lo dejaremos para otro episodio. Pero nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Instagram y Facebook como Rompiendo Mentes. Vamos a intentar subir episodios cada semana y pues espero que les haya gustado este primer episodio y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.